Bueno, señores, vamos a la sección de informaciones. El Listín Diario, y lo hace en su sección económica la periodista Cándida Acosta, recoge algunas conclusiones del más reciente informe del Banco Mundial que se titula Perspectivas económicas de la economía global. ¿Y qué plantea ese informe del Banco Mundial? Que los aranceles de Mr. Trump afectan el 70% de la economía global. Y esto se expresa en distintas proyecciones que han tenido que variar diversos países en su tasa de crecimiento económico. Estamos hablando de que el crecimiento, dice el informe, y lo voy a titular, lo voy a dar ahora, lo voy a informar. La situación global está impactando a las economías emergentes y países en desarrollo, en los que se encuentra la República Dominicana, cuyo informe, de acuerdo con el Banco Mundial, estará creciendo menor que en el año 2024, al bajar las proyecciones de 5% en 2024 a solo 4% en el año 2025. Y luego dice, para ir remontando, un 4,2% en 2026 y un 4,4% en el año 2027. Pero asimismo nosotros podemos ver otros países de la región donde también tendrán que revisar su tasa de crecimiento económico, como los Estados Unidos, como Alemania, como otros países de la región también, Colombia, Ecuador, Chile y Brasil. Y esto refleja evidentemente la incertidumbre que se vive en el mundo. ¿Qué solución se le iba a buscar a este tema de los aranceles? Bueno, la reunión del G7 que convocaron las 7 economías industrializadas del mundo en Calgary, en Canadá. Pero esa reunión concluyó con un titular que a mí me encantó, que le dio el Diario Político, porque ellos dijeron que el acuerdo terminó, o la reunión terminó, without the US President in the room, sin el presidente de los Estados Unidos en la habitación, en el salón. Concluyó la reunión del G7. Lo que significa que las principales economías que están siendo impactadas por los aranceles del presidente Donald Trump no saben cuál será la luz al final del túnel y aún prevalece la incertidumbre. Más adelante voy a dar cada uno de los datos por países porque lo tenía anotado, pero se me extravió entre las páginas que tengo abiertas aquí de la prensa nacional e internacional. Pero es importante que se vea que estas bajas del crecimiento económico que está teniendo la República Dominicana, que actualizó esta misma semana el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tienen un componente internacional, entre otros factores. Hay cuestiones locales, evidentemente, que nosotros hemos analizado aquí, pero hay un componente internacional que también es muy importante y que siempre es interesante poner en perspectiva para no creer que las cosas pasan así por sí solo, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de que la humanidad y las grandes naciones, sobre todo, que les aplica, comiencen a prestar atención a la posibilidad de avanzar hacia un sistema económico donde el crecimiento no sea una obligación, porque en el sistema actual es crecimiento o crisis. Entonces, si no se crece económicamente, se te genera una crisis que crea desempleo y que, ¿verdad? Y que afecta a la vida de la gente. Pero por ahí hay planteamientos interesantes que esas grandes naciones deberían empezar a contemplar, de las propuestas de crecimiento, de otra manera de gestionar el sistema económico, el sistema monetario. Yo creo que hace mucho que es tiempo que empecemos a explorar otras alternativas. Mira, ahora tengo la información, y disculpa antes de darle paso a mis compañeros. Tengo la información, ¿verdad? Porque en el corte del PDF no me daba la información íntegra y por eso se me había extraviado. Pero dice esta nota de prensa que recoge la periodista Cándida Acosta, que es la encargada de la sección económica
del periódico Listín Diario. Muchos años tiene dice Cándida lo siguiente, una en veterana, Listín, una sí. gran veterana. Dice ella lo siguiente, recoge, ¿verdad?, en función de este informe. Para la economía mundial se pronostica un debilitamiento del comercio hasta un 2,3% en el año 2025. Una importante rebaja con respecto a pronósticos anteriores y solo se espera una leve recuperación entre 2026 y 2027. Según las previsiones, en Asia Oriental y el Pacífico, el crecimiento se reducirá al 4,5% en 2025 y al 4% en el 2026. En Europa y Asia Central, el crecimiento se desacelerará 2,4% en 2025 y en América Latina y el Caribe se mantendrá estable en un 2,3%. Y en Oriente Medio, en norte de África, el crecimiento también sufrirá cambios. Entonces, varios países diríamos que se van a mantener con un crecimiento importante. Está el caso de Guyana, ¿verdad?, que proyecta una expansión de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, la mayoría de los países de América Latina están revisando también su tasa de crecimiento a la baja. Esta es la información que quería compartirle a ustedes en el día de hoy, para que veamos, y sobre todo aquí Paz, ¿verdad?, que es un fino analista geopolítico y que siempre se va a la raíz del problema, como decían los marxistas, que ser radical era ir a la raíz de los problemas, pero que defiende esa política, esa política exterior del gobierno de los Estados Unidos que encabeza el presidente Trump, o por lo menos que no ha mostrado su disgusto. No, yo lo que hago es que entiendo las razones que tiene el presidente Trump y los Estados Unidos para actuar como está actuando. Estados Unidos está actuando a partir de su interés nacional, que es una postura de política exterior. Usted puede apostar al multilateralismo, que en el caso de los Estados Unidos, digamos, tiene su raíz fundamental en la presidencia de Woodrow Wilson, aquel famoso presidente de principio de siglo que creó las bases para la Comunidad de Naciones, que fue el órgano que precedió a la Organización de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones. La Liga de Naciones. La Liga de Naciones, bueno, Sí. La Sociedad de Naciones, la Comunidad de Naciones. Sí, el organismo Lo que- que fue el 1919. antecedente de la ONU. Depende de la traducción o el idioma que tomes para hacerlo. Claro. Al final, de lo que se trató fue de un intento de que el mundo y los principales países se agruparan en un organismo multilateral mediante el cual buscaran soluciones a sus problemas colectivos. Lo mismo ocurría antes en Europa con sus distintos pactos, pero hay una cultura anglosajona, fundamentalmente, que proviene desde Inglaterra, de tener periodos de aislamiento. Estados Unidos, aunque la gente lo visualice como parte de un continente, Estados Unidos se considera a sí mismo en términos geopolíticos como una isla continental, separada de del gran continente que es Euroasia, y eso le da la posibilidad de tener una hegemonía y de aislarse por momentos. Tiene una economía lo suficientemente grande y vecinos lo suficientemente dóciles para poder actuar al margen del mundo. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial asumió un papel muy activo en la construcción de lo que se denominó como el nuevo orden global, que se creó con los pactos de Bretton Woods, donde se creó el Banco Mundial y el Naciones Fondo Unidas. Monetario Internacional y de lo que forma parte de las Naciones Unidas. A partir de aquí, Estados Así es. Unidos ha hecho dos roles. Primero, el de principal intermediario económico, con el dólar como moneda, digamos, de intercambio global, ya no el oro, sustituyendo el oro por el dólar, y siendo una especie de policía global con más de 400 bases a lo largo del mundo. Ahora, ¿qué pasa con Donald Trump? Donald Trump decidió, en un movimiento, vamos a decir, que ha estado presente en la vida de los Estados Unidos, volver a sus fronteras. Es decir, todo esto que se ha generado, lo que hace es poner en riesgo el futuro de preeminencia no solo económica, sino militar de los americanos. Nosotros tenemos todas nuestras cadenas de suministros por todo el mundo, pero hay un país que se llama China que
hace un siglo un siglo y tanto era la principal economía mundial. Y esos tipos están decididos a recuperar ese papel. Y nosotros somos el objetivo de ellos. Bajo estas reglas de juego, en el mediano y largo plazo, ellos no van a terminar ganando. No van a terminar ganando. Ellos tiraron su cálculo. Y si tú te fijas, su principal objetivo de política exterior ha sido China. Por eso la OTAN, que solamente estaba concentrada en Rusia, hace 3 años o 4 incluyó a China como la segunda amenaza global más importante para el bloque. Entonces, esto que está haciendo Estados Unidos es una versión económica de una confrontación entre civilizaciones. O sea, al final esto es tratar de doblar el pulso el uno al otro para no tener que entrarse a bombazo en algún momento. Y todo lo que estamos viendo en Irán contra Israel, en Rusia y Ucrania, es parte de este juego de reordenar las relaciones globales. Por eso es que cuando Donald Trump tomó medidas que a algunos le parecen irracionales, que tú dices va en contra de lo que debería ser una postura, vamos a decir, de we are the world, we are the children y todos somos la comunidad humana de Estados Unidos. No, ellos no están viendo la cosa así. Es la supremacía como civilización al final lo que está en juego aquí. Y si los europeos no se están dando cuenta, bueno, pues nosotros vamos a poner que se den cuenta. Y han agarrado al europeo y lo han... O sea, ustedes no vieron al europeo en resistencia al principio. Al final han tenido que moverse hacia donde Estados Unidos marca la pauta. Porque esto no es un presidente, esto no es Donald Trump, esto no es que este tipo se puso loco. Esto no es que es inventando que está. Aquí hay demasiado cerebro y demasiado interés y demasiado dinero y demasiado, vamos a decir, halcones militares tomando decisiones en un país que no es un relajo de país. Eso es lo que yo digo. Bueno, eso no es lo que dice Jeffrey Sachs. No. Muchos analistas tienen... De hecho, te invito a ver Dice que ahí se están tomando decisiones a lo loco. Te invito a ver una conversación que sostuvo el presidente Barack Obama se llama The Connecticut Forum. Es un espacio académico en el que él habla con una interlocutora y da su visión sobre diversos temas. Uh-huh. Y lo fundamental es que una democracia se rige por el Estado de Derecho. O sea, lo que diferencia de una democracia, lo que diferencia de una civilización de la barbarie, es el Estado de Derecho. Antes del Estado de Derecho existía el Estado natural, que yo sé que tú lo sabes. Y precisamente en el Estado natural no había ley, no había regla, era una lucha de todos contra todos. Y por eso que tu amigo Hobbes construye la tesis de el Leviatán. ¿Tú entiendes? De una superestructura que venga a que nosotros tengamos que ceder parte de nuestra soberanía individual en función de la colectiva que sea el ente que aglutine en una comunidad. Yo sé que los estados y sobre todo la realpolitik se impone la realidad por encima del derecho, pero aún en la más cruda política realista de política exterior, lo que distingue a las democracias occidentales y el atractivo de las democracias occidentales se va perdiendo a los ojos del mundo cuando comienzan a actuar los presidentes como autócratas, como monarcas, cuando comienzan a actuar con el poder absoluto, cuando no toman en cuenta la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, debatir un tratado comercial, que tú has tenido experiencia como la tuviste en competitividad. O sea, son demasiados tecnicismos, demasiadas cuestiones que son tan complejas que es muy difícil que de manera arbitraria una persona la pueda, o sea, de golpe y porrazo eliminar todo eso. Pero bueno, mira qué es lo que pasa. No quería, porque yo sé que mis amigos también tienen otras noticias. Solo para cerrar ese tema ya. Señores, tenemos que entender que Occidente es difícil porque a veces ser simple, sencillo y lineal genera todo un debate, pero Occidente es la continuación jurídica de Roma. Al ser la continuación jurídica, política, social, histórica de Roma, Roma incluso en su versión cuando era república, había momentos de crisis donde designaba una figura que en el tiempo se ha ido perdiendo su naturaleza. El dictador. El dictador. Que con poderes extraordinarios tomaba una serie de medidas para asegurar la paz, la estabilidad y la permanencia de la república. Entonces... Y fue la figura Trump, que terminó llevando a
al colapso a ese imperio. Bueno, lo que llevó al colapso al imperio fue la división y las ambiciones personales de 3 cónsules, ni siquiera eran dictadores, ninguno fue dictador. Pero déjame decirte lo siguiente, todas las medidas que tomó Trump en su primer gobierno de política exterior fueron mantenidas bajo Biden. Biden no le quitó una sola tarifa a los chinos. O sea, todo lo que está haciendo Donald Trump en el comercio exterior va a ser difícil. Miren, señores, va a pasar el tiempo, ustedes lo van a ver. Es difícil que Estados Unidos vuelva para atrás en el corto plazo. Es que los americanos no funcionan así. Entonces, lo que estamos experimentando es una transformación del orden global y eso sí, requiere confrontación, diferencia y cambio de las reglas de juego. Lo que hay ahora estamos en el inicio del después. Ya el antes no volverá. Eso es lo que yo particularmente creo. Y vamos a otro tema. Bueno, adelante, Aníbal. Sí, bueno, con relación a ese tema me gustaría decir que la historia de la civilización y del mundo es circular. Esto que estamos viendo con los Estados Unidos se veía venir. Claro. Yo pienso que los Estados Unidos en algún momento subestimó a China. Estados Unidos entendió que en su momento China era el supermercado del mundo y perdió de vista que al igual que los Estados Unidos, China también es un imperio y que China tenía sus propios planes. Dentro de ese descuido, ha dependido cada vez más con el paso del tiempo de China. Yo recuerdo, Rafael, la conferencia del señor Guajardo con los amigos del CONEP, donde dijo claramente, sí, hubo un momento en el que Donald Trump, específicamente, que en el momento gobernaba Estados Unidos, como que despierta. Cuando Estados Unidos le solicita a la China proveerles de las mascarillas N95, las famosas mascarillas de la pandemia, y cuando China le dice a Estados Unidos, no, pero es que no te las puedo vender porque las necesito para mi gente, las necesito para mi población. Ahí es donde Estados Unidos como que despierta en ese aspecto y dice, pero ven acá, es que estamos dependiendo completamente de China. Esto no puede continuar. No sé si llamarle la gota que derramó el vaso, pero en medio de toda esta crisis, Estados Unidos vino de momento como a despertar. Como me dormí en los laureles y esta gente me ha venido comiendo los caramelos. Decía el señor Guajardo, con mucha razón, y lo demostró con estadísticas, con facts, ¿no? con hechos concretos, de cómo de una industria fundamentada en la construcción, que fue lo que permitió ese crecimiento exorbitante de China, radicalmente de un momento a otro cambió y se dedicó al fomento de las exportaciones. Ese rol que Occidente de alguna manera le asignó y que China terminó jugando por aquello de la mano de obra barata del régimen de fuerza de partido único comunista, que le daba esa ventaja. Entonces parece que China aplicó aquello de que si te dan limones, aprende a hacer limonada. China se dedicó a ser el supermercado del mundo. Eso es lo que ustedes quieren para mí, ok. Entonces, valiéndose de esas ventajas comparativas, la China se dedicó a ser el supermercado del mundo hasta el momento en que Estados Unidos como que despierta de un sueño que terminó siendo un mal sueño. Ahí deciden dar hacia atrás e iniciar con todos estos movimientos que, como dice Rafael, ciertamente los impone Trump en su primera administración y los continúa Biden, porque Estados Unidos sigue siendo un imperio. Ahora, hay una realidad dada. Yo estoy seguro que vamos a ver todavía mucho más de este pulseo, pero para mí no va a ser fácil. O sea, el monstruo ha crecido demasiado. Y tú parar al monstruo, tú pudieras estar teniendo que llevarte mucha gente por delante. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando? Ok, es la defensa del interés nacional, pero tú eres la continuación del Imperio Romano. Tú tienes una responsabilidad con el mundo como se ha troquelado hoy día. Sin embargo, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, que probablemente sea ese dictador al que estamos haciendo referencia, no está parando mientes a quien se está llevando por delante. Obviamente, le está defendiendo su interés nacional. Pero el modelo que se instauró precisamente a partir de 1945, con los acuerdos de Bretton Woods, donde hubo un reparto pragmático de los ganadores de la guerra y Estados Unidos troqueló ese modelo, ¿qué está pasando con esta realidad? Estados Unidos quiere recuperar el espacio perdido, el terreno perdido, porque ciertamente China le ha ganado terreno
Esa es la realidad. Quiere ahora echar atrás, quiere buscar la manera de contener esto, pero no está reparando al parecer. Y quizás los imperios no reparan en eso, sencillamente actúan y logran su objetivo sin pensar a quién le tienen que arrancar la cabeza. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Efectivamente. Miren, y hablando de conflictos, ya no global, sino volviendo al plano nacional, hace unas semanas salió en la prensa el anuncio de que la megaminera internacional Barrick Gold, que opera la mina dominicana de Pueblo Viejo, había llegado a un acuerdo con los comunitarios que esta empresa quiere desalojar para construir una segunda presa de cola, depósito de los tóxicos que genera esa megaminería. En ese momento yo dije que había que tomar con pinza esas noticias, porque es muy fácil publicar en la prensa una noticia diciendo que hay un acuerdo y que ya todo el conflicto está resuelto. En el día de hoy, el Listín Diario publica la noticia que titula "Comunitarios se niegan a aceptar acuerdo firmado con la Barrick Gold". Y en esa noticia se hace eco de la denuncia de distintos comunitarios del municipio de Zambrana, donde está operando la mina, y dice que durante unas vistas públicas estos comunitarios expresaron su rotundo rechazo al acuerdo firmado entre la empresa Barrick Gold, el Estado y representantes de la comunidad, donde se contempla el reasentamiento de los locales para la construcción de la nueva presa de cola. Negaron que hayan llegado a un acuerdo con la empresa minera y señalan su inconformidad a la firma de ese acuerdo, que dicen que se hizo sin el consentimiento de las 6 comunidades involucradas. Y cita a uno de los líderes que dice: "Los comunitarios no estamos de acuerdo con el supuesto contrato que ellos firmaron a espalda de la comunidad, donde tanto el gobierno dominicano como la minera quiere dejar a 119 familias fuera". Es decir, no toda la comunidad está de acuerdo con el contrato, con el acuerdo que ahí se firmó, y también plantean que siguen estando en desacuerdo con la construcción de esa presa de cola. Aclara que los comunitarios de las Tres Bocas, que es una de las muchas comunidades que hay por ahí, no han participado en ese acuerdo. Nunca se realizó una vista pública, dice, donde los comunitarios puedan decidir si aceptan o no el valor de lo que se está planteando en ese acuerdo. Y bueno, en ese momento yo dije que había que esperar, porque esta es una situación compleja donde hay muchos actores y hay muchos elementos en juego. Hay un elemento económico, que evidentemente fue el que priorizó ese acuerdo con ciertos grupos comunitarios, de ciertos grupos de la comunidad, pero hay también un tema ecológico y hay un tema también, si se quiere, de justicia social. Entonces, el conflicto en la zona de Pueblo Viejo continúa y la oposición a la construcción de esa presa de cola continúa. Hay que ver qué pasa con esos comunitarios que no están de acuerdo y que no entran en ese acuerdo que firmó la empresa con parte de la comunidad. Y quería resaltarlo porque recuerdo que lo hablamos ese día y que les dije, ya yo tenía información de que eso no era tan así, no era tan color de rosas, pero hay que esperar a tener informaciones oficiales como publica hoy el Listín Diario. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la minería? ¿Vamos a cerrar eso? No, pero además no es cuestión de dinero. Hay que verlo dinero. caso por caso. O sea, porque eso hay uno que verlo pensaría caso por caso. que... O sea, a mí lo que me llama la Y atención... el Estado está como flojo. Es que a veces... Exacto. ¿Qué rol juega el días Estado? a todos. Eso es fundamental. Buen día, José. Bienvenido. A veces se toma el tema ambiental para politiquear. No, para reclamar dinero. Porque aquí se trata específicamente de 119 familias que dicen que no lo incluyeron en los 20,000 millones que se aprobaron para las distintas obras. Y se dieron, fueron 20,000 que se dieron. Bueno. Pero está legítimamente, pues están protestando legítimo que lo incluyan. ¿Y por qué la van a dejar fuera? Con 20,000 para la comunidad. Pero a veces uno se pregunta, el problema es... Hay que ver quién es la comunidad, cómo eso se reparte, a quién se le da, en qué condiciones. Para mitigar los impactos de... Lo que pasa, Virginia, no, que uno y piensa... dos, hay temas ambientales que hay comunitarios que entienden que no hay dinero que pueda comprar la vida y la salud de la tierra, ¿entiendes? Entonces ahí se mezclan ambas cosas. Lo que dice el Listín Diario hoy es que hay unos comunitarios que dicen que fueron excluidos.
Sí. que faltan 119 familias. Ahora, el tema no ahora, es... es legítimo. Si en Altamira se van a dar una vaina de una En presa. este país desde que están haciendo un censo parece más. el tema pero no- claro, ese es Hacen otro. un censo. Pero ven acá. Cogen a todo el mundo que está ahí. Pero vamos a ver De si momento, nosotros cuando somos de van a hacer el Sánchez segundo censo, Ramírez. Aparecen 300, 400. Vamos a ver si Eso somos de pasa Sánchez en todos los Ramírez. proyectos de inversión Pero ven acá. de ese tipo, por ejemplo, donde se desmovilizan gente de un determinado, de Es una que eso no determinada es fácil localidad. desalojar a gente que vive que se ha vivido ahí toda la vida y No, que heredó esa estamos tierra de acuerdo, de su pero familia y que creció ahí. al final Eso de es muy cuentas- Estoy de complejo. acuerdo con lo que han estado ahí toda la vida. Yo lo que estoy diciendo es que en este país es tradición. Que aparecen Que unos cada vivos. vez que hacen un censo, Pero para venga movilizar acá. Sobre a todo alguien, si hay unos cuartos de por medio. se Pero- multiplican cuando hay que repartir. Aparecen algo. unos vivos siempre. Entonces no quiero decir que este sea el caso. A lo mejor ¿Están vivos? Porque hay que estar vivo para hay una reclamar. grave injusticia que han dejado de manera, ¿verdad? Aviesa, digamos, al margen de estos acuerdos a estas 119 familias. Yo creo que si corresponde incluirla es válido. Claro. Pero Justicia. a veces uno se pregunta si el tema es porque hay una lucha por proteger el medio ambiente, la sostenibilidad, cosa que todos estamos de acuerdo, incluso un mandato constitucional, y es misión del Estado Dominicano velar en que el desarrollo de la minería se haga bajo estas premisas, y por eso se involucra el Ministerio del Medio Ambiente, se involucra el Ministerio de Energía y Minas, se involucra a la municipalidad, pero lo que parece aquí en este reporte del Listín Diario es que hay un reclamo económico, básicamente, no una oposición desde el punto de vista de la visión ambiental y de sostenibilidad, que debe ser la línea, como hemos dicho siempre, y en eso Virginia y yo coincidimos plenamente, de un proyecto de esta naturaleza. Bueno, pero ahí el Estado ya está bueno de que permita tantas cosas, porque el sector de la minería está en un contexto internacional privilegiado por la onza Troy, que se está cotizando a niveles récords en los mercados internacionales, y aquí en República Dominicana tenemos un conflicto, pero que tenemos muchos años con este conflicto. Entonces ya está bueno, vayan a darle la cara a eso, pero darle la cara es sentar todo el mundo en una mesa y tomar una decisión. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Y eso se hizo. No, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. No todo el mundo va a estar de acuerdo cuando se toma una decisión. ¿Con cuánto que gana un presidente? Con 50 más 1. O sea, hay un 49% que no está de acuerdo. Y cada decisión que tome el Estado, eso no tiene que aplaudirlo 100% la gente, pero el Estado está para ejecutar. Porque el problema que tiene, por ejemplo, parte del desplome de la economía se da en que la mayoría de los funcionarios, por miedo, Cuidado. no cumplen con la ejecución presupuestaria. Ay, no le digas Por eso. miedo, porque hay un tapón. ¿Cómo así? ¿Miedo a qué, Julio? Porque compra y contrataciones, en vez de facilitarle la vida, está haciendo la antítesis. Pero De no muchas entiendo, ¿dónde instituciones. hace esquina lo de compras y contrataciones con el tema Barrick? Bueno, porque hace esquina, porque lo que estamos hablando es de que el Estado no puede darle larga a la materialización de un acuerdo entre los comunitarios, entre la iglesia, entre las autoridades de la Barrick, entre los líderes de esa región. No se puede postergar más. Y muchas veces se le da larga a eso para evitar tomar una decisión que pueda ser impopular. Y eso entra en contexto con el tema presupuestario, porque la semana pasada nosotros compartimos aquí cómo el Ministerio de Economía publicó un informe que se titula Inversión Pública en la República Dominicana, donde dice que más del 80% de las inversiones públicas se han desplomado en el primer trimestre del año. Y parte del desplome de esa inversión pública es cuando una gente está sentada en una institución que no toma decisiones, no ejecutar los presupuestos. Y Bueno, tienen miedo a ejecutar los presupuestos, por la razón que fuera, pero no ejecutan los presupuestos. Yo entiendo que Entonces se conecta una con la otra. la empresa debe velar porque no quede una sola persona que tenga su derecho, ¿verdad? Que no sea protegida, que no sea garantizada. Yo pienso que el esfuerzo de la empresa en este momento debe estar dirigido a eso. ¿Quiénes son los que reclaman? Y designar un equipo legal. Vamos a ver quiénes son los legales reclamantes. Hasta que eso no se dilucide de manera clara y que este país sepa quiénes tienen derecho y quiénes no, yo entiendo que la empresa tiene que tomarse el tiempo que necesite para aclarar eso. Todo se resume en una frase, Vamos a ver. a mi humilde punto de vista.
Vamos a ver. Este es un gobierno de irresolutos. Yo no creo, irresolutos porque es que que si han queda uno renunciado. solo Oye, sin tú respetar de tu derecho, tú estás cometiendo una injusticia. La autoridad que se ejerce sobre la base de la injusticia no es autoridad. Pero hay que ver, Aníbal, porque es un país de vivo y de avivatos. Pero ¿qué es lo que he dicho? Y se supone que vamos a designar un equipo legal que determine realmente quién tiene derecho y quién no. Y que eso quede claramente establecido. Vamos a traer a alguno de los líderes comunitarios para que puedan dar su versión. Bueno, que lo habíamos pedido cuando el día pasado. Y también de la minería, de la barra. Que Joel Santos, que lo hemos invitado varias veces, ya lo voy a decir públicamente porque no nos toma, como que no nos está copiando, eso mismo. Como dicen los tigres. No nos está copiando. Sería bueno que venga y explique el proceso, porque eso lleva un proceso de un censo, de determinar cuáles eran las familias, de dialogar con las familias. Intervino el defensor del pueblo, intervino la Iglesia Católica, intervinieron los municipios no solo de Cotuí, o sea, de la provincia de Sánchez Ramírez, sino también del circuito minero, que incluye a la provincia de Monseñor Noel. Es decir, esto es un proceso que no se hizo a lo loco. Y conocemos de este tipo de procedimientos, ¿verdad? De desalojo, cuando se va a desarrollar una inversión minera, en este caso la construcción de una nueva presa de colas, para recuperar las exportaciones de oro, que han caído en alrededor de un 50%. Y más en este momento, como tú decías, que el oro va camino a los $4,000 la onza Troy, es lo que se proyecta para el año 2026. Se supone que este es un proyecto que cumplió con los parámetros, y hay parámetros internacionales, incluso la empresa cita que utilizó los parámetros de la Corporación Financiera Internacional, la IFC. Es decir, esto es un tema que no se ha hecho, no es la primera vez que se hace en la República Dominicana y no es la primera vez que se hace en el mundo, y además intervienen las autoridades. Casi siempre esos megaproyectos generan conflictos con la comunidad. Claro, y tiene que hablar Joel, pero siempre. Tiene que hablar Joel, y atención al ministro de Energía y Minas. Ministro, usted tiene que hablar o designe un vocero de su ministerio a que hable, porque ante su ausencia discursiva se enquista otra narrativa mediática. Entonces, aquí lo que se habla es de que hay una empresa que está explotando, que está destruyendo el medio ambiente, que está matando comunitarios, que le está entrando a palo a los comunitarios. Y que entonces, uno dice, porque tú dices, ok, esta es la situación, ¿verdad? Tú lees la prensa y hay una sensibilidad, que es una sensibilidad legítima con el tema del medio ambiente. Ahora, usted tiene también que dar la opinión institucional del ministerio y ver los avances que se han presentado en ese aspecto, porque si no, entonces se va a quedar solamente la otra narrativa. Y ustedes están ahí para hablar, porque la desinformación se combate con información. Pues no puede ser que estén callados, porque el presidente no designó a un funcionario para que esté callado y para que no hable, porque el presidente habla toda la semana. Ahora, lo que hay que hablar es ¿con qué? Con información. Y usted es un buen expositor, una persona que está formada, una persona que domina el tema, entonces presente la otra versión, la otra cara, que también es importante. Continuando lo que quería decir ahorita, que fui abruptamente interrumpido. Es una dinámica, hermano. No, pero está bien. Está bien, no hay problema. Habló el ministro de la censura. Supiera que me ha sustituido bastante. Señores, esto es un fin de semana largo y no le deja pasar una a nadie. A mí me da temor ver la condición irresoluta de muchas instituciones del Estado y de sus funcionarios. Cuidado. Se ha renunciado al supremo deber de actuar con responsabilidad frente a situaciones, aunque popularmente no sea conveniente en el momento, para estar bien colocado en los rankings de popularidad y para recibir likes cada vez que hacemos publicaciones y para no ser atacados. Estar en el Estado, ejercer una función pública, no es un ejercicio de simpatías constantes. Es la responsabilidad de conducir el país por el camino que conviene a la colectividad. A veces habrá que tomar decisiones que no benefician o que hacen ruido a grupos
determinados, y yo no estoy diciendo en este caso que debe ser en perjuicio de alguien, considero, viendo la situación, si hay familias excluidas que tienen derechos legítimos, por ejemplo, que pueden ser reivindicados y que no están siendo tomados en cuenta en este momento, siempre estará la vía judicial para tratar esos casos. Claro. O sea, hay dos recursos de amparo. Correcto, están los recursos de amparo y usted va y se protege su derecho y se deposita una fianza, pero el proceso sigue. Lo que es injustificable es que teniendo los precios históricos más altos del oro en el mercado internacional, la República Dominicana esté a la mitad de su capacidad de exportación. Claro. Y ahorita en mi comentario voy a hablar de cómo el gobierno lamentablemente está mintiendo sobre los datos de crecimiento de las exportaciones en República Dominicana. Están mintiendo, y Homero Figueroa, con ese gráfico que publicó, está mintiéndole al país. Y lo voy a explicar con datos. Ya lo avancé por Twitter, lo estoy avanzando ahora, cuidado, pero está mintiendo. Él y publica, eso está íntimamente vinculado. Esa información se da porque él publica una información en el contexto de una rueda de prensa que se da en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente de la República, encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y por la directora de Pro Dominicana. Pues yo le digo, entonces él recoge esa información. A ellos cuatro. O sea que tu crítica, tú tienes que dirigirla directamente hacia quien está mintiendo. Ito Bisonó, por ejemplo. Al presidente le mintieron. Al presidente pero ¿quién le mintió? ¿Quién le mintió al presidente? Al presidente pero le está mintiendo. Está bien, pero está reportando esos datos. Si en la mesa estaba el ministro, si el ministro de Industria y Comercio estaba ahí sentado en la mesa, que fue lo que hablaron, porque no fue Homero Figueroa que cogió el micrófono y habló. Homero comparte la información, ¿verdad? Que la da el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y la directora de Procompetencia. ¿Cómo se llama la directora de Procompetencia? Viviana Ribeiro. Entonces, ¿quiénes son los que están dentro de tu contexto mintiendo? Los organismos que le están presentando la información al presidente. Pro Dominicana y el Ministerio de Industria y Comercio, con ese gráfico que presentaron, están mintiendo. O sea, Ito Bisonó está mintiendo. Están mintiendo. Pero dilo, Ito Bisonó está mintiendo. Están mintiendo. Yo no sé si es Ito Bisonó. Tú no sabes quién es el ministro de Industria. Yo no sé si es Viviana pero tú Ribeiro, mencionaste a Homero. Pero el Ministerio de Industria y Comercio, si presentó esos datos y Pro Dominicana, están mintiendo. Están mintiendo respecto al crecimiento en el primer trimestre del año 2024 versus el 23. Hubo una caída nominal de las exportaciones. Y en el año 2025 hay una caída real de las exportaciones. Real de las exportaciones. Entonces, ahorita yo lo voy a explicar en mi comentario con fundamento, con datos, con buena economía, para que se entienda. No es el momento de estar celebrando. En términos relativos, las exportaciones también, respecto a la canasta de sectores que generan ingresos para el país, está cayendo. Oye, el Banco Central, espérate, porque esto es grave. Yo te voy a leer parte de la rueda de prensa, de la nota íntegra, para que tú me digas, porque si tú me dices a mí que el Banco Central está mintiendo, si tú me dices a mí que el ministro Banco Central, atención al gobernador Héctor Valdés Alviso, si tú me dices a mí que Ito Bisonó está mintiendo, atención al ministro de Industria y Comercio. Entonces, si tú me dices a mí que Ribeiro también está mintiendo, entonces es un asunto grave porque estamos hablando de que instituciones oficiales del Estado que gozan de credibilidad están dando información falsa. Entonces, eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Entonces, quiero dar la información para contextualizar eso que tú dices. Dice, según el Banco Central, entre el año 2020 y 2024, las exportaciones aumentaron un 23,6%, alcanzando 63.323 millones de dólares. ¿Entre qué año y qué año? Entre el 2020 y 2024. Vamos, estoy leyendo la nota. Okay. Solo en 2024 alcanzamos el mayor valor registrado, 13.872 millones de dólares. Ese dinamismo continúa en 2025. Entre enero y mayo se registraron exportaciones por 5.639 millones de dólares. Un 8,6% más que el año anterior, marcando un nuevo récord. Estamos hablando, entre enero y mayo de este año se registraron exportaciones por 5.639 millones de dólares. Entonces búscate, o sea, no es dándote una tarea, pero hay que comparar eso contra enero y mayo del año anterior. Y ahí vemos
si los datos que da el Banco Central, si los datos que da la ministra, el ministro de Industria y Comercio, si los datos que da Pro Dominicana no son reales. Dice Viviana Ribeiro. El mes de mayo se registró una cifra mensual récord de 1.378.7 millones de dólares. Un crecimiento del 13,4% frente al mismo año del año 2024. Entonces, estamos hablando con datos que están fundamentados en evidencia que presentan las instituciones del Estado. Entonces, tú dices que eso no es verdad, que eso es falso. Todo eso es un sofisma. Todo eso es un sofisma. Sí, te voy a decir como esto es radio, diría el padre Willy Rodríguez, en paz descansa. Descríbenos qué es un sofisma. ¿Tú sabes por qué un sofisma es una media verdad y una media mentira? Ok, entonces ellos dijeron media verdad y media mentira. Cosa que no existe. No existe la verdad y la mentira. Exacto. Si tiene media mentira, es mentira. Exacto. Y si, o sea, o es verdad completa o es mentira completa. ¿Con quién se enfrentaba Sócrates? Con los sofistas. Ay, los sofistas venían, te planteaban una teoría que parecía verdad, pero en el fondo era una mentira. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué año que ellos cogen de base para calcular el 23%? El 23%. Cuando ellos dicen, ¿ha crecido un 23% respecto a cuál año? Es el año pasado. No, el 2020. Bueno, ellos primero presentan los datos entre el 2020 y 2024. ¿Y dicen que creció cuánto? Un 23,6%. ¿Qué pasó en el año 2020? Está bien. ¿Qué pasó en el 20? Espérate, porque esto no es contra las mí. exportaciones Esto no es contra mí, es información a la gente. No, está bien. Lo que te estoy diciendo, ¿qué pasó en el 2020? Esto es periodismo. Las exportaciones se cayeron más de 600 millones de dólares. Entonces, cogen de base el año 2020. La realidad es que entre el 2015, en los últimos 10 años, las exportaciones dominicanas han crecido un volumen de un 13%. Es imposible que hayan crecido del 2020 un 23%. Lo que pasa es que hubo una caída en el 20. Se cayó un 8, un 10. Exacto, entonces eso es lo que se llama. Ver en el 2020. Es verdad que creció. Es el concepto del que habla reiteradamente el presidente Fernández, el rebote estadístico. Cuidado. Es un rebote estadístico. Cuidado. Como hubo una caída pronunciada, al volver a un ciclo de crecimiento, el crecimiento se ve mayor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está la otra mentira? ¿Tú sabes dónde está la otra mentira? En el año 2024. En el 2024 las exportaciones se cayeron respecto al 2023. Hubo una caída real en el primer cuatrimestre. Entonces, como hay una caída en el primer cuatrimestre, te la presentan, te la maquillan. En el gráfico está maquillado, no te lo dicen. Te dicen que crecimos 91 millones de dólares, pero no es cierto, eso es falso. El reporte cuatrimestral del Banco Central del año 2023. Digo, yo lo puedo explicar en mi comentario o lo puedo explicar ahora. No, ya tú explicaste eso, vamos a hablar de otra cosa. No, está bien, está bien. No, está bien, tú lo explicas en tu comentario. Ahorita, para que se entienda. Pero lo que me llama la atención es que si tú, o sea, partiendo de lo que ustedes están diciendo, si se toma en cuenta que hubo por el choque de la pandemia, una abrupta disminución de las exportaciones y en función de esa baja se ha producido el 23% al que ellos alegan, yo no veo que haya una mentira. No, ahí. es que hay una porque falsedad. Es que se está partiendo de lo que pasó en el 20. Es que no se mide así, porque es que esto no es relajo. Es que los datos económicos no son un relajo propagandístico. Pero es que, o sea, aquí estamos hablando de sectores productivos nacionales. Tú no puedes pretender que se haga. Tú no me puedes decir a mí. Escúchame, le están dando los datos. Oye, le están dando los datos del Banco Central. Oye, escúchame, le están dando los datos del Banco Central. Y él menciona al expresidente Leonel Fernández. Una de mis diferencias fundamentales que tengo con el expresidente Fernández, ¿sabes cuál es? Y no conozco tema personal. Es que Leonel criticó el Banco Central y acusó al Banco Central de estar manipulando la opinión pública. Bueno, pues el gobernador, que fuese un gobernador por 12 años, que fue que él certificó que la economía bajo su gobierno creció porque tuvo un crecimiento económico importante. Radical. Entonces, los datos que da el Banco Central, que tú criticas, que tú dices que manipula la opinión pública, es el mismo que certificó que en tu gobierno la economía creció, se disminuyó la pobreza, se disminuyeron el desempleo, se controló la inflación. Esa misma posición así indignada que yo te reconozco, está bien. No, Julio, porque no. Indignado. No, jamás. No, pero espérate, porque yo digo una cosa, fíjate que es positiva, que lo estoy marcando de hecho de manera positiva, Julio, porque yo reconozco. Déjame terminar mi argumento para que tú entiendas por qué te estoy apoyando en tu indignación. No, pero no. Tú deberías indignarte igualito
Vamos a ver. Con el presidente Luis Abinader. Vamos a ver. Porque el presidente Abinader, ¿y por qué tengo en yo, todos sus últimos años de oposición, que indignarme con el presidente Abinader? Porque el presidente, en todos sus años de oposición como candidato presidencial, decía que el Banco Central manipulaba los datos, que era mentira, que el crecimiento económico era falso, que las cifras estaban exageradas, que era pro gobierno. Todo eso que a ti te indigna que digan del gobernador del Banco Central, está dicho en decenas y decenas de entrevistas por el presidente Luis Abinader. Te voy a decir algo. Ahora, yo hoy voy a demostrar cómo el gobierno coge los datos del Banco Central, porque una cosa son los datos. El Banco Central publica las estadísticas. El Departamento de Estadísticas Internacionales, el mejor del país, publica los datos. Pero el gobierno hace así y le da la vuelta. Y yo voy a demostrar aquí y voy a enseñar cómo que le da la vuelta. Entonces, yo tengo un deber frente a la opinión pública. Pero del 20 a la fecha, ¿creció 23% o no creció? No. Oye, del 20 a la fecha. De la caída del 20 a la fecha. Pero te voy a decir una cosa. Mentira. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué hay una diferencia entre la oposición y el gobierno? Porque yo te voy a decir algo. Es verdad que se ha incurrido en incoherencia cuando se cuestiona cosas de la oposición y luego desde el gobierno se hace otra. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué la crítica soy más duro con el expresidente Fernández? Porque es el político de mayor formación que tiene este país en este momento. Eso es subjetivo. Espérate. Para mí, desde mi punto de vista, o uno de los políticos, ¿verdad? Segundo. No, es subjetivo que él tenga esa posición por eso. O sea, espérate. No, pero, o sea, puede ser subjetivo porque yo puedo decir es muchas claro. Es mi derecho decir subjetividades. Ahora, lo que digo es lo siguiente. El expresidente Fernández, por ejemplo, y la Fuerza del Pueblo, y el mismo PLD, y el mismo PRD, o sea, son partidos que tienen una madurez, han alcanzado su madurez política. ¿Por qué? Por el ejercicio del poder. Entonces, no es lo mismo cuando una persona tiene experiencia política por su paso por el ejercicio del poder que cuando una persona no tiene experiencia política. El que tiene poca experiencia política puede decir cualquier cosa, pero el que tiene experiencia política es un estadista que sabe cómo funciona la cosa. Entonces, cuando un expresidente cuestiona la principal institución que mantiene la solvencia económica de este país, un hombre que ha sido reconocido como el decano de los gobernadores de América Latina y el Caribe, que tenemos en este país el privilegio de tener a una persona como Héctor Morales Alicio. No hay una revista financiera de prestigio internacional que no reconozca al gobernador del Banco Central. Entonces, tú, que eres un político, que tiene te digo una cosa, el expresidente Fernández tiene un reconocimiento impresionante. Estoy de acuerdo, a nivel internacional, este país, o sea, fuera de este país, a Leonel lo conoce. Claro. En mi paso por la diplomacia, cuando tú te reunías con cualquier embajador extranjero, a ti, algunos me hacían referencia al expresidente Leonel Fernández, de la buena imagen que tienen de él. Entonces, tú tienes un político que goza de un gran prestigio internacional, una institución que es la principal que sostiene la solvencia económica de este país. Entonces, tú criticar esa institución es un daño incuantificable que tú le estás haciendo a tu país. Él no le está haciendo ningún daño. Claro que sí, porque dice que manipula la opinión pública. Al tú decir que de un año, de abril a abril... No, él dijo que manipula la opinión pública, que son unos manipuladores. Oye, cuando tú dices que hay un crecimiento económico en un mes de un 47%, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, por Dios, un país... ¿Qué descubrimos nosotros? ¿Qué es el que una manipula? Mina de petróleo. ¿Qué es el que manipula? Petróleo. ¿Qué es el así que como Guyana, que creció doble dígito. ¿El que manipula, o sea, qué es? Un rebote estadístico fue lo que hubo. Y eso fue lo que dijo el presidente Fernández. Ahora, él no lo dijo. Esa es la discusión vieja. Vámonos hoy a lo que yo voy a él lo dijo de las exportaciones, que es el tema de hoy, actual, real. Atención ahí. Pero Ale, vengan aquí a desmentirme. Pero tú estás siendo injusto con Homero. Tú estás siendo injusto con Homero. Dirige tu crítica al que dio la información original ahí en la mesa que estuvo sentado al lado del presidente. Tagué ahí todo en mi tweet. Taguéate ahí. Lo tagué. Porque yo soy un hombre valiente. Yo soy bravo. No, pues bueno, bravo. Yo aquí no... es amigo y hermano mío. Es verdad. Ahora, quienes le están pasando esos datos... O sea, yo no me puedo parar frente al país, frente a los industriales de la República Dominicana, a decirle, las exportaciones están creciendo, cuando yo sé en realidad que no están creciendo. Bueno, el reto está lanzado. Atención, ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Atención, Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana.
¿Cuál fue el otro funcionario que tuvo ahí? Eso fue lo que tuvieron ahí, eso fue Ellos Ribeiro. dos, Viviana eso Ribeiro de Pro Dominicana sí. y Tobisonó de Industria y Comercio. Rafael Paz les ha lanzado un reto. Mira, él va a dar unas estadísticas, ustedes deberán contestar lo que él va a decir. Ahí está también uno de los jóvenes más preparados que tiene este país en materia de competencia, de comercio internacional. Yo creo que él se llama Vladimir Pimentel. Me parece, yo creo que es el hermano de Carlos Pimentel. Sí. Un tipo brillante. Él está en Pro Dominicana, brillante en materia de comercio, de comercio exterior. Están mintiendo. No, te estoy diciendo. Bueno, entonces, atención a Vladimir Pimentel, atención a Hito, atención a Viviana, pero no coja piedra para los más chiquitos. Pero tú me dijiste a mí. ¿A quién es que tú quieres que yo Vamos le tire? No, yo no quiero que tú le tires. ¿Tú quieres que yo le tire piedra al presidente? Vamos a ver quién miente. Dime tú, escoge tú. ¿A quién? No, lo que se pararon ahí a dar la información. ¿Quiénes son? Hito Bisonó, Viviero y Vladimir Pimentel. Le tiro piedra yo 3. No, que, bueno, yo sé que tú no Eso vas es lo que tú quieres. a lanzar piedra, no, que dirijas ahí. Tú eres tú que estás diciendo. Esas son las informaciones que están. Él dobló en un momento porque él le iba a decir algo al presidente, pero se devolvió. Dale, Isidro.